Hoy termina la gran tribulación del Apocalipsis. Hoy, 28 de septiembre del año 2022, nuevo año 10, a pocas horas de cumplirse a las 12, llega a su fin finalmente los 7 años de la gran tribulación y del gobierno del anticristo sobre la tierra, que comenzó el 28 de septiembre del año 2015. Algunos amigos se acordarán del programa que hice en aquella fecha dando inicio a la tribulación como Leonardo Campos. Pues prepárense ahora, porque la buena nueva es que se viene la segunda venida, la parusía, y también el Armagedón, la gran batalla final entre la Trinidad diabólica por excelencia, Satanás, Belcebú y Leviatán, sus tres anticristos, sus gobiernos del mundo y sus pueblos y naciones que viven engañados, todos ellos contra Jesús, contra la palabra divina, contra las huestes celestiales, también contra los hombres de corazón limpio que están en su equipo. Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal. Aprovechen de compartir este programa especial y este mensaje que lo hemos preparado después de 7 años. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy solo le hablo a los que están despiertos. 2 consideraciones iniciales antes de hacer esta lectura del destino. Lo primero es decir que en estas interpretaciones de las escrituras sagradas del mundo cristiano, el único responsable es su servidor, Cristian Contreras, Dr. File. Desde hace mucho tiempo he señalado que las escrituras se han cumplido, se cumplen, pero al mismo tiempo de cumplirse, se agotan. El momento es ahora, la venida es ahora, y no la esperen en 1000 años más. Eso es la primera consideración. Y la segunda consideración tiene que ver con el tema de las fechas. Porque surgen personas que dicen que no es la fecha, que nunca se va a saber la fecha de la venida, etcétera, etcétera, etcétera. Durante los últimos 2000 años se espera una fecha que nunca llegue, que nadie sabe cuándo va a llegar. Pues bien, uno tiene que decir lo siguiente, amigos y amigas. El tiempo como dimensión es relativa y hay muchas líneas del tiempo. Está el tiempo cronológico, por ejemplo, que uno lo mide con el reloj. Aquí son las 9 de la noche en Europa, en Chile son las 4 de la tarde, relativo. Está el tiempo del calendario, donde hay un calendario que nos une, que es el calendario científico, pero en la Tierra hay 40 calendarios distintos, cada uno en años distintos, en tiempos distintos, dependiendo de la cultura. Está también la línea termodinámica del tiempo, que es donde el caos y el desorden aumenta, como cuando se quiebra un vidrio. Sus piezas nunca más van a volver a ser un vidrio, o el vidrio que estaba al menos en el estado de no destrucción. Está el tiempo también de la cosmología, que es la expansión del universo. Está el tiempo de duración o tiempo de la conciencia, donde las cosas permanecen. Si yo paso la mano acá, hay muchas manos que van quedando en un lugar y que yo las puedo fotografiar. Ahí las cosas duran.
Es el tiempo de la conciencia o también el tiempo donde trabaja cada persona que hace la historia. Viaja con la conciencia al pasado y puede estudiar y puede investigar las cosas que ya fueron. Y por cierto, aparte del tiempo imaginario con el cual uno va hacia el pasado y hacia el futuro, está el tiempo psicológico o el tiempo personal. Este es nuestro tiempo, amigo. Y esto, de estas dimensiones del tiempo, lo señalo para decir que así como hay personas que interpretan que todavía no han comenzado los 7 años del Apocalipsis, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista personal y de los ilimitados, a quien hoy día les hablo especialmente, la tribulación comenzó hace 7 años y hoy llega a su fin. Esta lectura es una visión que uno tiene del tiempo primero, que está en consonancia con las muchísimas interpretaciones y programas que me ha tocado hacer sobre precisamente las escrituras, particularmente del Apocalipsis, que son señales que se han cumplido bajo nuestra visión, que es tan respetable como otras visiones. Y el tercer elemento de este escenario es que las señales cósmicas coincidieron hace 7 años con las revelaciones y también con la tetrada o la cuarta luna roja del Apocalipsis, que se cumplió el 28 de septiembre del año 2015, y ustedes pueden naturalmente volver a ver ese programa que está en nuestro canal Doc Files. Pues bien, esa fecha fue muy importante, porque no solamente las 4 lunas rojas coincidieron con fiestas judías, sino que hubo en esos 2 últimos años, 2015-2014, otros 2 eclipses que también coincidieron con las fiestas judías. Y bajo la mística cristiana en la cual uno se sumerge en esta lectura del destino, pues bien, eso significa señal de la intervención divina. Pero el detalle es que hace 7 años exactamente, cuando se cumplía la cuarta luna roja, tenía que haber un evento clave que detonaría la tribulación. Y era, según los expertos en estas escrituras, Israel tenía que atacar al norte. Y eso fue lo que ocurrió hace 7 años, porque Israel el 28 de septiembre del año 2015 atacó las alturas del Golán en Siria, atacó a las huestes del norte, marcando bajo esta interpretación el inicio de la gran tribulación. Desde entonces han pasado 7 años y todas las señales y anuncios se han cumplido. No voy a hacer el programa sobre lo que ha ocurrido en los últimos 7 años, porque para eso pueden acceder no solamente a nuestro canal, sino que también a nuestra academia. Y ahí pueden ver todo lo que ha ocurrido, pero sí una síntesis importante del cumplimiento de las señales del Apocalipsis de la gran tribulación durante estos últimos 7 años. Desastres naturales, que decir, terremotos, temblores, sequías, se han cumplido. Muchas de estas señales también se sintetizan en los 4 jinetes del Apocalipsis. El caballo amarillo pálido, que representa la muerte,
Y durante los últimos meses, particularmente, los índices de muerte han aumentado dramáticamente en todos los países de la Tierra donde ha pasado la plaga. Y si uno recuerda las palabras de Elon Musk, y también en un programa que se hizo hace un tiempo atrás, lo que dijo Elon Musk es lo que se viene es un colapso de la población y no el aumento de la población. Pues bien, la muerte está por todas partes, profecía cumplida, cuarto jinete. Está el jinete negro, el caballo negro, que simboliza el hambre sobre la tierra. Pues bien, esa balanza está claramente para muchos inclinada, porque como ustedes saben, se muere una persona de hambre cada 3 segundos. El caballo rojo simboliza la guerra, los rumores de guerra y la guerra que precisamente tomó cuerpo, como lo vamos a ir viendo, particularmente en Siria el año 2018, donde comienza la Tercera Guerra Mundial, porque en esa guerra en Siria participaron más de 5 países. Por lo tanto, guerra mundial. Y el escenario de Ucrania es otro escenario de la guerra mundial, como lo vamos a ir viendo. Muertes. Pero el caballo rojo montado por el jinete de la guerra que trae guerra, consolida una sentencia y una afirmación radical del siglo XX. La guerra es una institución permanente de las grandes potencias del mundo, en ámbitos no solamente armamentistas, sino que también comunicacionales y geológicos, por no nombrar otros. La guerra está incluso entre los mismos compatriotas de un mismo país. Y el caballo blanco, por cierto, para ir un poco más rápido, que simboliza también de alguna forma la propagación de la revelación del Apocalipsis, que ha sido promovida particularmente por los falsos profetas, es decir, por los gobiernos de la tierra. Hay que destacar que el caballo blanco, el caballo pálido, el caballo pálido, amarillo, blanco, pálido, simboliza también la peste. Y lo que hemos vivido durante los últimos 3 años es una peste sobre la tierra. Sumado, por ejemplo, todas estas señales durante los últimos 7 años, a señales astrológicas y cósmicas. Basta recordar, por ejemplo, los 3 eclipses totales de sol que Chile fue el escenario en el año 2019 en Coquimbo, el año 2020 en la Araucanía y el año 2021 en la Antártica. Los hombres de corazón limpio interpretan estas señales como señales de salvación ante la venida de lo que ahora viene. Pero la gente malvada dice que es terror, que es muerte y meten miedo, que es parte de lo que se viene. Durante estos últimos 7 años, también hemos visto la caída de las iglesias, de muchas iglesias y particularmente de la iglesia católica, apostólica y romana, por los escándalos de corrupción y de pedofilia, que prefiero no nombrar, pero que hemos hecho los programas. También durante todos estos últimos 7 años, persecuciones contra los cristianos de corazón limpio, aquellas personas que simplemente buscan la verdad y que no tienen miedo, perseguidos, despedidos, marginados de campeonatos importantes
insultados, injuriados, abusados, traicionados por amigos y también por familiares, pero que en Chile están representados por ese 1.743.812 personas que se mantuvieron siendo lo que tienen que ser, los ilimitados a quienes hoy especialmente les hablo. Y lo peor de toda la tribulación, lo he dicho varias veces, pero está escrito que lo peor es que los mismos políticos seguirían en el poder, dando rienda suelta a la corrupción. Y así fueron cometiendo durante los últimos 7 años sus inmundicias a la vista de todo el mundo, de sus pueblos engañados, de sus naciones engañadas, mientras que entre ellos se honran y se humillan. No era el tiempo aún de los nuevos políticos, porque estaba escrito según esta lectura, pero sembramos la semilla con el Centro Unido, particularmente, hicimos el esfuerzo y sembramos la semilla, pero todos estos políticos, que era lo peor porque son los dirigentes comandados por la Trinidad diabólica, han llevado a los pueblos y a las naciones de la tierra, según esta visión, a un engaño y a vivir en la mentira. Pero, amigos y amigas, lo que nos convoca es que hoy, 28 de septiembre del año 2022, nuevo año 10 dentro del calendario sagrado de los ilimitados de América, llega a su fin la gran tribulación del Apocalipsis. Y esto marca 2 acontecimientos finales de la historia muy importantes, que es donde me quiero concentrar, y siempre recordándoles que el responsable de esta interpretación, como siempre, soy yo. Pues bien, el primer acontecimiento, para que lo entendamos bien, es la buena nueva, es la segunda venida de Cristo a la tierra, la Maranata en griego, o la parusía, la presencia, el advenimiento, la llegada de Jesús. El Señor viene a la tierra. Esa es la buena nueva. Y no lo esperen en 1000 años más. Ya lo han estado esperando durante los últimos 2000 años. Ahora es el tiempo. Pero uno tiene que ser muy claro sobre esta venida, porque hay 2 interpretaciones que yo las pongo sobre la mesa y se las dejo a ustedes. Yo sé que los ilimitados la van a entender. Otros les va a costar con el tiempo. Pero la primera interpretación dice que es la tradicional, que Jesús vendrá en una nube y que todo el mundo lo verá. Y es así como millones de cristianos esperan que Jesús venga en una nave espacial a salvarlos. Y durante los últimos 2000 años han esperado esta interpretación y no se ha cumplido. Y si no se cumple durante los próximos días, no esperen que se vuelva a cumplir. Y no esperen ni siquiera un año más. Ni 10, ni 20, ni 100. Pero esa es la primera interpretación. Veamos qué pasa. La segunda interpretación
se extrae particularmente del Evangelio de Tomás, versículo 113, donde los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús responde de la siguiente manera: no vendrá el reino en una expectativa, ni dirán miren acá o miren allá, sino que el reino está difundido en la tierra, pero los hombres no lo ven. El reino del Padre está difundido en la tierra, pero los hombres no lo ven. Así habló Jesús. ¿Qué significa esto dentro de este contexto? Significa que la segunda venida es reconocer que Jesús está dentro de ustedes. Es reconocer que Dios está en ustedes y que en este sentido ustedes son la divinidad. Es reconocer en su corazón el mensaje de Jesús y actuar conforme a este mensaje para lo que viene, que es el Armagedón. El reino del Padre está en la tierra y los hombres que están ebrios de la materia, de la ignorancia y de los vicios, no lo ven, pero los ilimitados sí lo ven. Y esto significa simplemente asumir ciertos mensajes claves, como por ejemplo, buscar la verdad, no tener miedo, acabar con el machismo, reconocer también la biunidad divina gobernante, hacer de los dos uno, porque el verdadero Dios es el Dios Padre, Dios Madre, de ti Padre y a través de ti Madre, los dos nombres inmortales. No hacer lo que no quieres que te hagan y no mentir, pues todo queda descubierto al cielo, porque no hay nada oculto que no sea revelado y no hay nada velado que se mantenga sin ser descubierto. Si ustedes toman eso, eso es la segunda venida de Jesús. Dios en ustedes, Jesús en ustedes. Y naturalmente, muy importante dentro de esta segunda venida o revelación, tiene que ver con los evangelios secretos de Jesús, descubiertos particularmente en 1945 en el pueblo egipcio de Nag Hammadi, donde se descubrieron unos papiros escritos en copto, donde estaba el evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio también de los egipcios, el libro de Tomás el luchador o Tomás el atleta. Pues bien, esta sabiduría revelada en 1945 y con el paso del tiempo, las traducciones de estos textos, es una sabiduría vital para esta nueva venida de Jesús en ustedes, porque renueva el corazón de muchísimos cristianos de corazón limpio que se han alejado de una iglesia pletórica de corrupción, una iglesia que ha plantado árboles que no dan fruto. Por lo tanto, estos cristianos
u hombres de corazón limpio simplemente, tomando estas enseñanzas y asumiendo esta venida, tienen que enfrentar lo que viene ahora, que es el Armagedón. Uno tiene que recordarlo y tiene que asumirlo. El otro aspecto que uno tiene que enfrentar es la guerra final entre el bien y el mal, según este contexto que estamos hablando naturalmente. Es un contexto para el mundo cristiano, pero que de cumplirse afectaría a todas las otras civilizaciones de la Tierra. El Armagedón, siempre bueno señalar lo que es la montaña de Megido. En el siglo XV a.C. hubo una gran batalla en Megido entre el faraón Tutmosis III y el rey de Kadesh, Durushu. Pero el Armagedón no va a ser solamente en Megido, sino que va a ser en todo el mundo si esto se cumple. El Armagedón es lo que viene y lo que nos tenemos que preparar, especialmente, porque es una guerra física y espiritual, la guerra del fin de los tiempos, que enfrentará por un lado, en la esquina oscura, a la Trinidad diabólica por excelencia, como se los dije al principio: Satanás, el tentador; Belcebú, el colaborador; y Leviatán, el rebelde. A los tres anticristos, que son las contrafiguras terrestres de estas potencias diabólicas espirituales. Contrafiguras terrenales bajo el código encriptado, según Nostradamus, de Mabús. Código encriptado que ustedes lo pueden revisar también en los programas y en los mensajes que le he enviado, que está presente en dos expresidentes de la República de los Estados Unidos y en un secretario de defensa de ese país. En la esquina oscura siguen también los falsos profetas. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Pues bien, son los gobiernos títeres del nuevo orden, globalistas, internacionalistas, que han llevado a los pueblos de la tierra, según la interpretación apocalíptica, al engaño y a vivir en la mentira. Estamos con pueblos engañados por estos gobernantes, todos ellos contra Jesús, contra la palabra divina, porque Jesús es eso. Jesús es el Cristo, la palabra divina, los ejércitos celestiales y los hombres de corazón limpio que tenemos que estar aquí dando la cara. Pues bien, el Armagedón, por lo tanto, es la batalla final entre Jesús y los gobiernos humanos. Estos y sus partidarios. ¿Quiénes son los partidarios de estos gobiernos? Las derechas políticas y las izquierdas políticas han estado durante mucho tiempo en contra del mensaje de Jesús. Se niegan a cumplir sus enseñanzas y han construido una sociedad anticristiana que en demonología
está poseída por el demonio, porque la posesión diabólica no solamente es interna, personal, sino que también es social. Pues bien, estas dos caras de la misma moneda, controlados por la Trinidad oscura, han llevado a tener masas de pueblos en la ignorancia y cometiendo tres errores fundamentales: practicando la ignorancia, que es el peor de los males, promoviendo a ultranza el materialismo o consumismo y dando rienda suelta a los vicios sobre la tierra durante estos últimos 7 años particularmente. En Apocalipsis 16, 14 se lee con claridad: los reyes de toda la tierra habitada serán reunidos para la guerra del gran día del Señor. Por lo tanto, prepárense para combatir. Y lo que es más, prepárense para combatir entre los mismos malos. Porque la guerra tiene dos planos: el plano físico y el plano espiritual. Antes de entrar en estos conceptos finales, tengo que decir lo siguiente: que en las lecturas proféticas o en las lecturas del destino, las profecías son eso, se cumplen, pero no son predicciones científicas. Por lo tanto, cuando uno habla sobre las profecías, puede hacer que se reflexione, que haya una catarsis, que haya una depuración y que los bandidos o que las profecías no se cumplan. Por eso hablo, porque lo que viene no es lo mejor según lo que dice las mismas escrituras, pero si hablo, quizás se pueda evitar. Pero las profecías se cumplen. El Armagedón tiene dos planos, el plano físico, que primero estamos en un ambiente de confusión política, particularmente a partir del 11 de septiembre del año 2001, con las Torres Gemelas comienza un caos en el mundo. Una buena parte dentro de este caos y dentro del Armagedón, una buena parte de estos enemigos de Jesús, de los que están en la esquina oscura, bueno, se van a matar entre sí. Se van a aniquilar entre ellos mismos. Porque se odian las derechas e izquierdas, controladas ambas por el adversario, los tres adversarios. Y eso está escrito en Ezequiel 38 y en Zacarías 14. Se van a matar, así que uno no va a tener que hacer muchas cosas. Porque los pueblos y naciones están engañadas por los gobiernos títeres y según esto perecerán muchos. Dentro de este plano físico hay un plano también interno a los países de la guerra y otro externo. En el plano interno, los países están siniestramente divididos entre derechas e izquierdas, populistas y globalistas ambas. Muchas veces me sorprende cuando aparecen algunos amigos de derecha tomando sus creencias y siendo peores para referirse a sus adversarios, deseándoles lo peor,
tomando el mensaje mal interpretado de Jesús, naturalmente. Pues bien, en el plano de los países, al interior de los países, la polarización es parte de lo que se vive en esta guerra física. La polarización entre la izquierda y la derecha radicales. Y un ejemplo muy importante ha sido Chile durante los últimos años, porque no solamente ya se enfrentan en las calles, sino que hay que considerar todo lo que significa el narcotráfico. Eso es la guerra interna, los asesinatos, los homicidios. Vaya las cifras de México durante los últimos días, de homicidios, muertes, asesinatos, los robos, los saqueos, los secuestros, las violaciones, la pedofilia. Ese es un plano interno de cada país que se sintetiza en el Armagedón o guerra física. La polarización. Y en el plano internacional o plano externo, bueno, es posible una escalada sin precedentes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo que se vive en Ucrania, mal informado por muchos, pero uno tiene que decirlo. Ucrania, en el equipo de Ucrania están los Estados Unidos y la OTAN. En el equipo de Ucrania se han metido a ese país más de 40.000 mercenarios de diferentes partes del mundo. Hasta llegó un chileno a pelear por los ucranianos. Por lo tanto, es muy posible que se intensifique esa guerra. Pero por el lado de Rusia, se están enfrentando a Vladimir Putin. Y Vladimir Putin es la gloria de Rusia, anunciado por Baba Vanga. Nadie puede contra Vladimir, lo dijo Baba Vanga. Cuando se inició este conflicto el 24 de febrero de este año 2022, nuevo año 10, a los pocos días, yo lo dije. Si el conflicto no se detiene antes del 28 de septiembre, que es hoy día, ese conflicto podría llegar a detonar el Armagedón. Vladimir Putin lo que quería era una blitzkrieg, una guerra rápida, relámpago, lo mismo que Hitler. Pero sus adversarios y enemigos le dijeron, no va a ser tan blitzkrieg. Lo aislaron económicamente igual que a Hitler y el nazismo. Y hoy día, realmente, lo que ocurre es que puede escalar este conflicto y puede detonar el Armagedón, que muchos están esperando y muchos están trabajando para que ello ocurra. El verdadero peligro no es lo que está ocurriendo hoy día, es lo que se puede detonar durante los próximos días, semanas o meses, que es una guerra mundial nuclear. Hoy día el conflicto está en una zona que no hay problemas para el resto del mundo, pero muchos fanáticos de la élite y también teocráticos quieren que se detone porque quieren que se cumpla lo que han previsto durante mucho tiempo.
Hay unas piedras, las famosas piedras de Georgia, ¿se acuerdan? Que fueron destruidas hace unos días, bueno, hace un par de semanas. Pues bien, uno se tiene de que detener en esto. Hace casi 2 meses se destruyeron. Entraron unos personas, pusieron una bomba y después las sacaron. Pero estas piedras de Georgia, que son el símbolo de la era de la razón, el símbolo del nuevo orden, el símbolo del triunfo de la razón humana, supuestamente, indicaban en su primer manifiesto, en su primer mandamiento, que la tierra, que la población mundial tenía que mantenerse en 500 millones de personas. Pues bien, sobran 7.500 millones de personas para los que hicieron esto. Y si esto es así, pues el Armagedón podría transformarse en el cumplimiento de las piedras de Georgia. Me refiero al conflicto en Ucrania si escala a una guerra nuclear. Si tiran una bomba nuclear, hay un mapa, una simulación de la Universidad de Princeton. Si tiran una bomba nuclear en cualquier parte del mundo, adiós mundo. Y se reduciría la población seguramente en unas 7.500 millones de personas. Por lo tanto, si eso ocurre, si lanzan una bomba porque así lo quieren y porque quieren que las profecías se cumplan, arranquen inmediatamente de las capitales mundiales, porque cada uno seguramente le va a llegar una. Y también considerando en este escenario el conflicto entre China y Taiwán, que podría potenciar aún más y que todos ya lo están diciendo, preparándose para un conflicto de dimensiones apocalípticas, o al menos en el Armagedón, o como un Armagedón. El Armagedón se da en toda la tierra, no solamente en Megido. En el plano de la guerra espiritual, uno tiene que ser muy claro para ir terminando, amigos y amigas. La guerra espiritual para nosotros y para los ilimitados significa 3 cosas. Para el cristiano de corazón limpio, significa 3 cosas. Primero, cada uno tiene que ser el Cristo en la tierra y comportarse conforme al Cristo, conforme a Jesús. Y eso significa buscar la verdad, no tener miedo, practicar las virtudes como la justicia, la bondad, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la libertad. Y alejarse del peor de todos los males humanos, que es la ignorancia. La ignorancia es la que lleva a la mentira, y la mentira lleva a los vicios. Y Jesús lo dijo, que el peor de todos los males es la ignorancia. Y se vive, bueno, como ya lo dijimos, con pueblos y naciones en la ignorancia. Ese es el primer mensaje de la guerra espiritual. Por lo tanto, es alguna decisión interna hacia dónde usted se dirige. Lo segundo es que esa guerra espiritual tiene que ver con alejarse de todos los organismos e iglesias controladas por el adversario, particularmente iglesias, porque está escrito que las iglesias están controladas por el imitador.
y por sus redes de pedofilia que llegan a toda la cristiandad. Esas iglesias están destinadas a caer. Se formarán otras, se formarán otras agrupaciones, pero no pueden ser parte de una institución controlada por el adversario según las mismas escrituras. Y el tercer elemento de la guerra espiritual es doctrinal, amigos y amigas, y tiene que ver con incorporar y tener en cuenta la sabiduría de Jesús contenida en los evangelios secretos de Jesús, descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, como lo señalé, como el evangelio de Tomás, como el evangelio de Felipe, de María Magdalena, como el evangelio de la verdad, como el evangelio de los egipcios. Esta enseñanza, dentro de este contexto, es parte substancial de la nueva revelación cósmica o gran síntesis que estamos viviendo como generación marcada por el año 2012. Por lo tanto, siempre recordarlo. Estos textos ocultos y protegidos durante 2000 años, hoy día son parte de esta nueva revelación. Jesús en realidad tenía dos discursos. Un discurso orientado principalmente para un pueblo más elemental y que está contenido básicamente en los 4 evangelios de las que están en la Biblia, pero también tenía un discurso de sabiduría profunda contenido en estos evangelios. Es hora de incorporarlos en la doctrina para conocer realmente el gran arquetipo, mensajero y puente entre la divinidad y el humano que fue Jesús. Finalmente, amigos, prepárense para los acontecimientos que tienen lugar al final. Prepárense para la segunda venida de Jesús y también para el Armagedón, y estén atentos a las señales. El que tenga oídos para oír, que oiga, y que no cese en su búsqueda el que busca.